Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Me ha tocado exponer la palabra de Dios y quiero comenzar con un dicho que en algún momento creo que cada uno de nosotros hemos escuchado y posiblemente algunos lo hemos dicho, ¿verdad? El dicho comienza y dice así: no busques un libro por su portada, ¿verdad? Obviamente, pues, se da a entender de que muchas veces podemos juzgar a las personas, o en este caso al libro, por cómo es. Si es el escritor importante o famoso, si es una primera edición, si las partes del libro vienen con algo brillante, por decirlo así. Pero ¿qué hay también de aquellos libros que puedan estar sucios, que puedan estar rotos? Y obviamente, pues, en algún momento podemos juzgarlo y hacer ver de que ese libro, con esa apariencia sucia, con esa apariencia rota, pues no es de mucha importancia. Así que vamos a comenzar, pero vamos a orar primeramente a Dios. Así que vamos a orar. Dios, que estás en el cielo, gracias te doy por la oportunidad que nos das de estar acá una vez más. Hemos exaltado tu santo nombre, sabiendo que eres un Dios real, un Dios vivo, que escucha las alabanzas y nuestras oraciones a ti. Pero también, oh Dios, queremos que seas tú, que nos puedas hablar a cada uno de nosotros a través de tu palabra, que es la única manera en la cual tú nos puedes hablar, oh Dios. Pido que sea tu Espíritu Santo que me pueda usar, que me puedas iluminar en este hermoso momento y que podamos aprender todos en esta noche, Dios. Y que siempre la gloria sea para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Entonces, teniendo en cuenta eso, hermanos, quiero comenzar recordando una historia bíblica. En una ocasión, Dios manda a Samuel, al profeta Samuel, al profeta de ese entonces de Israel, y Dios había decidido quitarle el reino a Saúl. Creo que cada uno de nosotros sabemos el por qué, pero Dios le dice que vaya a la casa de un hombre llamado Isaí y que allí va a encontrar al futuro rey de Israel. Y para que vayamos, podemos ir a Primera de Samuel en su capítulo 16. Este es solamente para comenzar. No vamos a hablar de esto. Dice el capítulo 16 del versículo 7. El 6 vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Aquí está Samuel, es el que está viendo. Dice: Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué? Porque cuando Samuel ve a Eliab, que era el primogénito de Isaías, al verle su estatura, verle de que, de hecho, posiblemente se cree que él era ya alguien que iba a la guerra, él dijo, pues, sabiendo cómo era Saúl, este es el próximo. Pero dice el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de buenas portadas, buenos libros que ante la gente, pues eran buenos libros, por decirlo así. Pero la Biblia nos narra que Dios no ve como nosotros miramos. Él ve lo interno. Y es así también más adelante en los evangelios. En una ocasión dice que Jesús iba con sus discípulos caminando y se encontraron con un hombre ciego de nacimiento. Al ver los discípulos que este hombre era ciego, ¿cuál fue su pensamiento de ello? ¿Y qué? Correcto. Que por ser pecador, este hombre era ciego. Y le dicen, va, mira, ¿y aquí quién pecó, Jesús? ¿Sus padres o él? La respuesta de Dios es que Él no ve como cada uno de nosotros vemos. Él ve diferente. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ir a donde vamos a comenzar y vamos a ir a Marcos, capítulo 10. Me llamó la atención porque en las redes sociales, hermanos, hay personas que cuando se pone una imagen acerca de la salvación por fe, es atacada. Y es atacada con este versículo. Y es más, erradamente nos mandan a que estudiemos las Sagradas Escrituras. No está mal, ¿verdad?, que la debemos de estudiar. Pero ganas me dan de decirle que quien debería de estudiar son ellos, ¿verdad? Pero dije yo, vamos a hablar de eso. Y Marcos capítulo 10, versículo 17. Creo que es una porción que cada uno de nosotros conocemos. Dice el versículo 17, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Hermanos, la Biblia nos narra esta historia en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Lucas lo puede buscar en el capítulo 18 del verso 35 al 43. Y Lucas ve a este hombre como un hombre principal. O sea, no era un cualquiera, tenía una posición social y económica. Mateo, en el capítulo 20, del 29 al 34, dice que era un joven.
obviamente no podríamos decir que era un joven así como quién, como nuestro hermano, iba a decir tu apodo, pero no. William. No como William, ¿va? Yo creo que William es el menor de todos los que están acá. Amén. ¿Verdad? Que no podemos juzgar por la tapa del libro. Entonces, Mateo lo llama como joven. Entonces, si resumimos los tres, era un hombre principal, era un joven rico, él era un dirigente. Y obviamente ante la sociedad, cualquiera quería ser como este hombre. Y déjenme decirle que erradamente ellos consideraban que este hombre joven rico ya estaba sentado con Dios en el cielo. Porque muchas veces creemos que si hay bendición económica, estamos bien con Dios. Y aquel que no tiene ni dónde caer muerto, pues Dios no lo quiere y mucho menos lo va a llevar al cielo por pobre. Y nos podemos expresar de muchas maneras. Entonces, este hombre tenía una buena apariencia, este hombre tenía una posición social, es más, tenía conocimiento bíblico. O sea, él era un hombre exitoso, tenía una reputación que muchas personas querían tenerlo. Y vamos a comenzar en el versículo 17. Dice que al salir Jesús para seguir su camino, vino uno. Miren cómo era este hombre. Dice que salió corriendo y hincando la rodilla delante de él. O sea que era un hombre respetuoso. Como le digo, o sea, él tenía una apariencia y tenía una posición social. Era un hombre educado. Y dice que vino corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos anhelado tener riquezas? Pero no recordamos lo que tenemos. Esta persona, hermanos, aún teniendo todo, él tenía un vacío en su corazón. Él consideraba, bueno, él no tenía seguridad eterna. Hay un dicho común que dice: puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y puedes no tener nada de este mundo o en este mundo, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y este hombre reconoce a Jesús como un maestro. ¿Quién más se le acercó a Jesús y lo trató como maestro? Hoy lo leyó el hermano Javier. Nicodemo, un principal, un fariseo, un religioso. Pero este hombre se hace la pregunta que todo ser humano debe de hacerse: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Obviamente este hombre erradamente él hace la pregunta: ¿qué debo de hacer? Porque para él lo que le dijeran en teoría le era fácil por su comodidad.
por lo que él tenía. Pero debemos de recordar que no, la Biblia no narra qué debo de hacer, sino en quién debo de creer. Pero muchas veces el religioso, la persona incrédula, considera que debo de hacer para poder obtener algo de Dios. Déjeme decirle que Dios no es así. Y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Obviamente, hermanos, la pregunta es equivocada. La pregunta es, ¿qué debo de creer para heredar la vida eterna? Y esto me lleva a poder preguntarme y decirme, ¿tiene usted vida eterna? ¿Qué ha hecho para tener vida eterna? Absolutamente nada. Solamente depositar nuestra fe, nuestra confianza en el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Porque, hermanos, Jesús sabía, y esta persona, cuál era la intención que llevaba. Obviamente no lo reconocía como Dios, sino que como un maestro. Y aquí, hermanos, en el versículo 19, no voy a tratar el 18 porque hay mucho recorrido. Y en el versículo 19, Jesús le dice, los mandamientos sabes. Vuelvo a decir, él era un judío, se le había instruido la ley, y Jesús le dijo, los mandamientos sabes, y le comienza a narrar. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué estaba haciéndole Jesús a este hombre mencionándole estos mandamientos? ¿Cuál era la intención de Jesús? Si Jesús le manda y le dice los mandamientos, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? ¿Qué hemos dicho de que hace la ley? ¿Qué hace la ley? Y nos hemos dicho muchas veces que la ley es un espejo. O sea, Jesús le está dando un espejo para que él se vea que no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si él te veía por ese espejo, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Pregunto. Reconocer que él era un pecador. Ahí mintió en todo, porque todos los mandamientos que Dios le dio en todo había fallado. ¿Sí? Pero aquí entra el orgullo, aquí entra la soberbia, aquí entra la religión muchas veces. ¿Y qué dijo este hombre, hermanos? Versículo 20, ¿qué dice? Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo había guardado? ¿Sí o no?
Hoy en día, hermanos, hay muchas personas religiosas que consideran que ellos no pecan. ¿Por qué? Porque tienen miedo a eso, hermanos. A eso. Porque dice, si Jesús mismo dice, mira, no adulteres, no mates, no hurtes. Y fíjense que si usted saca cuáles fueron los mandamientos que Jesús le mostró a este hombre, fue el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9 y el quinto, perdón. Del quinto al noveno. El quinto es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién de nosotros hemos cumplido ese mandato? Todos hemos deshonrado a nuestros padres y a nuestras madres. Cuando fue pequeño y tuvo papá y mamá, lo deshonró. Porque se quedó con el vuelto, y es muy común. Más lo que tienen tienda. Es común. Y usted le pregunta, se me había olvidado. Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Aquí, hermanos, se revela su problema. No ve la profundidad de su pecado. Se considera un hombre justo delante de Dios. Su confianza está en su desempeño moral. Hermanos, y podríamos decir que él no había adulterado. No se había metido con la mujer de su prójimo. Pero ¿qué dice la Biblia? Y creo que lo expuso nuestro hermano Carlos Giovanni, que hay de aquel que ve a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. Aunque en aquel tiempo anduvieran con grande falda, pero ya se había echado su piedita. No matarás, le dijo. ¿Qué dice un texto? Que todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Y homicida, ¿qué significa? Un asesino. ¿Cuántos asesinos hay acá? Pero de verdad, hermanos, ¿cómo es posible que personas consideren que cumpliendo los mandamientos se van a salvar? Jesús le muestra que no era tan justo como él pensaba. Y Pablo lo dice allá en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley lo dice, los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y de ahí dice, ya que por las obras de la ley, ya que por la palabra o por el mandamiento es que el conocimiento del pecado. Ahora, recordemos que la ley actúa como un espejo, por eso Jesús le muestra y le dice los mandamientos. Ahora, podemos aplicarlo en cuanto a lo que hemos visto ahorita. Algo para nosotros.
Ya que somos salvos, también nosotros podemos caer en la tentación de medir nuestra espiritualidad por elementos externos. Vuelvo a decir, muchas veces juzgamos el libro por su portada. Asistir a la iglesia es importante, pero no muestra espiritualidad. Conocimiento bíblico podemos tener, pero no muestra espiritualidad. Servicio ministerial, en todo puede estar, pero eso no significa que sea espiritual. Puedo tener años de ser creyente, pero eso no muestra espiritualidad. Ahora, sigamos, y dice el versículo 21, y me llama la atención, hermano. Dice: entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice? Juan 3:16, ¿qué dice, hermano? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree y guarde los mandamientos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, mirándole le amó. Hermanos, en las Sagradas Escrituras hay muchos aspectos acerca del amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Fácil, ¿verdad? Fácil. Ve y vende todo lo que tiene. Pero el énfasis no era, hermanos, dejarlo pobre al rico. No, lo que Jesús quería era desenmascararlo, decirle a dónde estaba el problema de él, que él era un pecador. Jesús no está queriendo humillarlo, diciéndole que fuera a vender todo. Y me llama la atención, hermanos, porque cuando Jesús dice que lo ve y lo ama y le está exponiendo su problema, Él no lo está exponiendo para humillarlo, sino que Él lo está exponiendo su pecado porque le ama. Una cosa te falta, le dijo Jesús. Jesús toca el punto que estaba tratando en ese momento. El rico era gobernado por las riquezas. La riqueza ocupaba el primer lugar en la vida de ese hombre rico. El problema no era poseer dinero, porque no estoy en contra de las personas que tienen dinero. Si los que tienen dinero aquí, pues, gracias a Dios, es una bendición. Pero el problema es que el dinero lo poseía él. Y aquí, hermanos, Dios le está apuntando cuál es el pecado que está cometiendo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Según Éxodo 20. ¿Sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién estaba en primer lugar en este hombre? ¿Sería Dios? No, era el dinero. Era su estatus que le daba el dinero. Porque tanto tiene
¿Tanto no tiene? Pero ese no es así. Él no amaba a Dios sobre todas las cosas. Y me hice la pregunta, Ángel Gabriel, ¿tienes algún ídolo? Y yo le pregunto a usted, ¿tendrá algún ídolo usted internamente? Recordemos que los ídolos no simplemente son cosas materiales, no es una imagen, por decirlo así. Estoy seguro porque tengo una seguridad financiera. Y mi ídolo es la seguridad financiera. Mi ídolo es mi comodidad. Mi ídolo es mi éxito. Mi ídolo puede ser mi ministerio. Incluso mi ídolo puede ser mi familia. Más cuando hay pequeños, ¿verdad? Más cuando hay pequeños. La bendición de Dios se nos vuelve un ídolo. También mi ídolo puede ser el reconocimiento. Quiero que me reconozcan. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Cristo en nuestro corazón se convierte en un... ¿Cuál es su ídolo? ¿De verdad es Cristo el primer lugar en su vida, en su corazón? El día, no sé si anoche o hoy, me desperté y se me vino algo. Tal vez no le pase a usted, ¿verdad? Y yo queriendo dormirme, metido con aquello. Y dije yo, yo estaba pensando esto, yo quiero dormir ahorita, porque no era el momento para estar pensando algo que se me... día a día hablando aquí, pero día a día y ayer. Entonces, hay cosas que las andamos en la mente, y Cristo, nada. Ahora, muchas veces el Señor expone esos ídolos mediante la predicación de su palabra. Sin embargo, podemos reaccionar como el joven rico. Hermanos, cuando alguien se para acá, cuando alguien nos enseña, cuando la Biblia o cuando Dios nos habla, muchas veces nosotros podemos ignorar la confrontación. Muchas veces nos podemos justificar y decir, como él tiene dinero, por eso, ¿verdad? Él dice esta cosa. No. Vamos a ver lo que hizo este joven rico. A veces nos podemos molestar por las cosas que en algún momento se pueden decir acá. Y es más, muchas veces pensamos que lo que se está diciendo ahorita, lástima que no vino Castillo, porque para él era. O sea, la meditación es para el que no vino y no para usted y no para mí. Entonces, hermanos, algo que debemos de aprender es que si la palabra nos reprende, si la palabra nos confronta, debemos de obedecer. Y dice el versículo 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza.
Se fue triste porque no estaba dispuesto a admitir que no podía salvarse por sí mismo. Seguía confiando en su propia justicia y en sus obras. Hermanos, y Jesús expresa algo, dice: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Versículo 24, los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Voy a saltar todo esto porque tiempo casi no hay. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Yo creo que de aquí sacó el Chapulín, ¿verdad? Leía la Biblia, don Roberto Gómez Bolaños. Entonces ellos se hacen la pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? A la pregunta, obviamente esa pregunta tiene una respuesta categórica. ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Y fíjense que el versículo 27 dice: entonces Jesús mirándole dijo: para los hombres es que, o sea, no hay manera, no hay forma que un ser humano se pueda ganar o salvarse haciendo o dejando de hacer alguna cosa. O sea, para un ser humano es imposible salvarse por sus propios medios, por sus propias manos. No hay, es imposible. Pero el versículo no termina ahí. Dice: más para Dios no. O sea, lo que es imposible para usted y para mí, para Dios no es imposible. Para Él le es posible. Y dice, da las razones. ¿Por qué dice? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero muchas personas consideran de que Dios no tiene el poder suficiente para poder salvarlo. Ellos deben de hacer algo. Ellos deben de agregarle algo a la salvación. Entonces, a la pregunta que ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? La respuesta es categóricamente, absolutamente nada. Porque para el ser humano es imposible salvarse. No hay ninguna obra que pueda hacer un ser humano. No hay ningún esfuerzo. No hay ningún mérito en una persona que pueda tener. El cielo no se puede comprar. Hace 2000 años, hermanos, Jesucristo lo hizo todo por usted y por mí. En la cruz. Ahí Él cargó los pecados de toda la humanidad. Él cargó, a Él se le imputaron todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Él pagó la deuda. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: Tetelestai, consumado es, la deuda ha sido cancelada. La vida eterna no se gana, se recibe por fe. La vida eterna solamente se recibe por fe en Jesucristo.
Debemos descansar en su sacrificio perfecto y todo suficiente y aceptar la salvación como un regalo que hoy ofrece el Señor gratuitamente. Rápidamente quería terminar con esto. Vemos aquí, hermanos, que el joven dice que se va triste. Pero, hermanos, Marcos continúa hablando y vamos a seguir leyendo Marcos y vamos a ir al 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Recuerde la portada del libro. Este era un libro sucio, era un libro roto, un libro que nadie daba nada por él. Y la Biblia comienza a decir, dice, hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, aquí es un contraste muy diferente. De un joven rico con una posición y que llega corriendo y se postra delante y con reverencia le dice, maestro bueno. Vemos a un hombre despreciado por la sociedad, vemos a un mendigo, vemos a un ciego, y que escucha que Jesús de Nazaret iba pasando por ahí. Y él sabe que él no es simplemente el hijo de José, el carpintero, que no es simplemente Jesús de Nazaret. Él reconoce que ese Jesús es el hijo de David, que era el Mesías prometido. Por eso él clama y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, este hombre está en una van, está roto espiritualmente. Y él considera que no se puede acercar ante Jesús solamente a través que Jesús tenga misericordia. No está como el hombre rico que él dice, yo he cumplido todos los mandamientos. Y es más, dice el versículo 48, y muchos les reprendían para que callase. O sea, no estés molestando al maestro, no sabes lo que está diciendo. ¿Pero qué dice? Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Se recuerda la parábola del fariseo y el publicano? Un parecido al joven rico, un altanero, acercándose a Dios por lo que hacía y dándole a gracia a Dios porque no era como aquel pecador. Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, o sea, ten fe. Levántate, te llama. Dice el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús al hombre rico? Que fuera y que vendiera todo lo que tenía. Él no quería desprenderse de lo que él tenía. Este hombre, obviamente, no tenía nada.
y lo poco que le cubría en la noche, que era su capa, dice que arrojando su capa se levantó. O sea, él se desprendió de todo lo que él tenía y llegó ante Jesús con nada. O sea, no llegó impresionando a Jesús. Él llegó reconociendo que él era nadie para estar con él. Pero algo sí le podía pedir: misericordia. Misericordia. Podemos tener aquí un contraste, hermanos, entre el joven rico y Bartimeo. El joven era rico, Bartimeo era pobre. El joven rico era respetado, Bartimeo era un mendigo, despreciado. El joven rico se veía bien físicamente, en cambio el pobre de Bartimeo, él era un ciego, posiblemente era hasta maltratado. El joven rico confiaba en sí mismo: todo lo he guardado desde mi juventud. El pobre Bartimeo clama por misericordia a Dios. El joven rico se va triste porque le dijeron que dejara, que vendiera todo. En cambio, Bartimeo recibió gozo de parte de Dios. El joven rico no quiso seguir a Jesús. Bartimeo dice en el versículo 51, respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús no le dijo: sígueme. Al rico le dijo: sígueme. A él le dijo: vete. Pero alguien podría decir: mire, lo que pasa es que Bartimeo no tenía nada, entonces por eso es que él lo tiró. Si al final, hermano, lo que podamos tener no es nada. No es nada. Entonces, hermanos, termino con lo siguiente. Recordemos lo que le dijo Dios al profeta Samuel, al gran profeta Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira lo que mira, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, termino con dos preguntas. ¿Qué ve la gente cuando nos observa a nosotros? ¿Qué ve la gente cuando nos observa? Ahora, ¿qué ve Cristo cuando examina mi corazón? ¿Qué ve Cristo cuando le examina su corazón? Vamos a terminar y vamos a orar. Dios, estás en el cielo. Gracias te doy por